Continuando con nuestra introducción a la electrónica, y ahora que ya tenemos los conocimientos básicos acerca de dispositivos semiconductores, podemos empezar a estudiar lo que es el diodo. Para este nuevo curso de electrónica, el cual abarcará diodos y análisis de transistores, nos basaremos en dos libros, principalmente en el Rasabi, en el segunda edición, pero también tomaremos algunos fundamentos de Cedra and Smith, que es el circuitos microelectrónicos, séptima edición. Entonces, dicho esto, podemos empezar con lo que es el diodo de silicio. Como ya sabemos, hay una unión que es PN, en donde en la zona P sus portadores mayoritarios son los huecos y en la zona N los portadores mayoritarios son los electrones. Si nosotros unimos esta región P con esta región N, vamos a generar un diodo. En la zona P lo llamaremos ánodo y en la zona N lo llamaremos cátodo. En esquemas de circuitos lo encontraremos de esta manera, con una flecha que indica el ánodo y con una línea que indica el cátodo. Es importante saber que la corriente siempre va a fluir de ánodo a cátodo. El diodo es un dispositivo que no permite la corriente en ambos sentidos, así como la resistencia. Si recordamos nuestro curso de circuitos resistivos, bueno, nosotros polarizábamos la resistencia de acuerdo a cómo estaba la fuente de voltaje o de corriente. En este caso esto no se puede así. El diodo siempre va a permitir la corriente de ánodo a cátodo, pero no viceversa, es decir, no va a permitir corriente de cátodo a ánodo. Luego tenemos la gráfica corriente contra voltaje en un diodo ideal. Aquí podemos ver que de manera ideal, cuando el voltaje es negativo, no hay una corriente, es decir, se comporta como un circuito abierto. Pero cuando el voltaje, después veremos que cuando el voltaje llega a un voltaje de encendido, que normalmente está entre los 0.7 volts y los 0.8 volts, entonces el diodo permite una corriente. A esta parte se le llamará ruptura o región Zener, que también posteriormente lo veremos. Esto es en un diodo ideal. Sin embargo, esta es una representación más real de lo que es la caracterización corriente contra voltaje de un diodo, en el cual se puede observar lo que les decía hace un momento, que a partir del 0.5 empieza a incrementar y cuando está en 0.7 el diodo permite el paso completo de la corriente. También vemos que de manera real esta corriente, cuando el voltaje es negativo, no es cero, sin embargo es una corriente muy pequeña, la cual ya diremos cuál es. Y pues aquí está la zona Zener o la zona de ruptura, en inglés breakdown. Lo que les decía acá es que la corriente siempre va de ánodo a cátodo y siempre veremos que la corriente debe tener la dirección de la flechita para que el diodo esté polarizado en activa. Esto ya lo veremos más adelante. En cuanto al modelo ideal del diodo, bueno, aquí nuevamente tenemos una imagen que nos determina dónde está el ánodo y dónde está el cátodo, y decimos que cuando está polarizado en directa, entonces en el modelo ideal el diodo se comportará como un switch ideal, es decir, cuando esté en activa pasará toda la corriente como en un switch ideal. Sin embargo, cuando está en inversa, es decir, que la corriente vaya de cátodo a ánodo, lo cual ya dijimos que no se puede, entonces se comportará como un circuito abierto. Si vemos la gráfica corriente contra voltaje, entonces tenemos que para voltajes negativos no habrá corriente, pero cuando el voltaje sea positivo, entonces la corriente pasará por completo. Ahora, en cuanto al modelo real, en la región activa tenemos una fórmula muy importante que tenemos que sabernos, la cual es la corriente del diodo, denotada por I, y S será la corriente de saturación. V, el voltaje del diodo, el cual está aquí en la exponencial, y VT es el voltaje térmico, que cuando estamos a temperatura ambiente se trabajará con 25 milivolts. Otros libros lo trabajan con 26 milivolts, pero 25 o 26 milivolts son valores aceptados. Entonces la corriente del diodo será I igual a la corriente de saturación que multiplica la exponencial elevado al voltaje del diodo entre el voltaje térmico.
También sabemos que el voltaje térmico se calculará mediante la constante de Boltzmann, que ocuparemos 8.62 por 10 a la menos 5 electron volts sobre Kelvin, por la temperatura, que debe de estar en Kelvin también, la temperatura absoluta, entre la carga del electrón, que es 1.60 por 10 a la menos 19 coulombs. De esta manera se calcula el voltaje térmico para cuando el problema nos dice que no está a temperatura ambiente. Sin embargo, cuando está en temperatura ambiente, nosotros tomaremos 25 o 26 milivolts. Por otra parte, el voltaje del diodo se puede calcular mediante la ecuación de la corriente del diodo. Es decir, sabemos que V es el voltaje del diodo. Entonces, si esta IS la pasamos de este lado, quedaría I sobre IS igual a la exponencial A elevado a la V sobre VT. Para elevar la exponencial aplicamos logaritmo natural de ambos lados. Entonces tendríamos el logaritmo natural de I sobre IS es igual a V sobre VT. Este VT que está dividiendo pasaría del otro lado multiplicando y entonces nos quedaría esta ecuación del voltaje del diodo, el cual nos da que el voltaje es igual al voltaje térmico que multiplica por el logaritmo natural de I entre IS, donde todas estas letras ya se explicaron anteriormente. Por último, tenemos una relación, que es la relación voltajes y corrientes, que nos sirve para cuando no tenemos IS y tenemos un cambio en el voltaje y un cambio en la corriente, es decir, tenemos un voltaje inicial con una corriente inicial y después tenemos un voltaje final con una corriente final. Cuando tenemos ese caso podemos ocupar esta relación que nos dice que el voltaje 2 del diodo menos el voltaje 1 del diodo será igual al voltaje térmico, el cual sabemos que a temperatura ambiente es 25 milivolts, que multiplica el logaritmo natural de la corriente 2 del diodo, que está relacionada al voltaje 2 del diodo, entre la corriente 1 del diodo. Repito, esta nos servirá sobre todo cuando no tenemos la corriente de saturación o cuando no tengamos IS. ¿Sí? Eso es cuando está polarizado en directa, pero ¿qué pasa con la polarización en inversa? Bueno, ¿qué es la polarización en inversa? Sucede cuando el voltaje del diodo es negativo. Ya vimos que el voltaje del diodo es V. Si el voltaje es negativo y más grande que el voltaje térmico, el término exponencial se vuelve despreciable. Por lo tanto, la corriente se vuelve I igual a menos IS, donde IS ya vimos que es la de saturación. Esta corriente se le llamará corriente de inversa. Normalmente la corriente IS o corriente de saturación está en el orden de entre los 10 a la menos 14 a 10 a la menos 16 amperes. Entonces podemos ver que IS es una corriente muy pequeña. Una gran parte de la corriente en inversa es debida a los efectos de fuga. Estas corrientes de fuga, al igual que IS, son proporcionales al área de unión. Sin embargo, su dependencia a la temperatura cambia con respecto a la de IS. Esta última, es decir, IS, incrementa su valor al doble por cada 5 grados centígrados que la temperatura aumente. Es decir, si aumenta 5 grados centígrados, entonces IS incrementará su valor al doble. Si valía 1, pues ahora valdrá 2, por así decirlo. La corriente en inversa, es decir, I, incrementa su valor al doble por cada 10 grados centígrados. Para entender esto mejor, tenemos un ejercicio, el cual nos dice que el diodo, es decir, este, es un dispositivo cuya fuga es razonablemente independiente del voltaje. Me dice que si V, que vemos que V es el voltaje en la resistencia, es igual a 1 volt a 20 grados centígrados, tenemos que encontrar el valor del voltaje a 40 grados centígrados. Entonces, como primer paso podemos calcular la corriente inicial. ¿Cómo calculamos la corriente inicial? Pues mediante la ley de Ohm, puesto que estamos en un resistor. Entonces yo ya sé que la corriente, o más bien que el voltaje es igual al producto de la resistencia por la corriente. Como yo quiero la corriente, entonces despejando de esa ecuación la corriente, me quedaría el voltaje sobre la resistencia. Haciendo estas operaciones yo tendría que 1 volt entre 1 mega ohm sería igual a la corriente. Esto nos da un resultado de 1 microampere. Ahora, nosotros sabemos que la corriente en inversa incrementa el doble por cada 10 grados centígrados. Entonces lo que nosotros hacemos es, bueno, como partimos de 20 grados y incrementó a 40, entonces
de 20 a 30 hay 10 grados y de 30 a 40 hay otros 10. Entonces está incrementando 4 veces debido a que hay 20 grados centígrados de diferencia. Podemos decir que la corriente será igual a 4 por 1 microamper. Recordemos que 1 microamper es la corriente que encontramos de manera inicial. Por último, podemos hacer la operación, nos quedaría 4 microamperes y podríamos decir de esta manera que el voltaje será la corriente por la resistencia. La resistencia no cambia su valor con respecto a la temperatura. Entonces el voltaje será simplemente el producto de esta corriente, puesto que esta es la corriente a 40 grados centígrados, por la resistencia. Entonces tendríamos 4 microamperes por 1 mega ohm. Como 1 mega es por 10 a la 6 y 1 micro es por 10 a la menos 6, entonces los exponentes se cancelan, quedándome simplemente la multiplicación de 4 por 1. Entonces V, o el voltaje en el diodo, será igual a 4 volts. De esta manera hemos dado una breve introducción y explicación de las fórmulas que utilizaremos a lo largo del curso con los diodos para el entendimiento de los ejercicios. Posteriormente haremos ejercicios de graficar la curva característica para tener un mayor entendimiento. Y con esto finalizamos el video.